Buenos días, presidente. Buenos días. 17 años desde que se aprobó el matrimonio igualitario, parece que fue ayer. ¿Diría usted que fue una de sus grandes conquistas, de una de las grandes conquistas de sus mandatos? Y si estuviera usted ahora en el gobierno, ¿qué impulsaría para seguir favoreciendo al colectivo LGTBI? Sin duda, pienso que la Ley de Matrimonio Igualitario de 2005 fue uno de los momentos más importantes del gobierno que presidí, uno de los días más emocionantes, el día que la ley se aprobó, ver la tribuna del Congreso de los Diputados llena del color arcoíris, de felicidad, de alegría, de lágrimas, por lo que suponía. Ya está en la historia de nuestro país, está además en la parte de la mejor historia de nuestro país, de ampliación de derechos, de reconocimiento de la libertad, de asumir que somos diferentes, pero que todos somos iguales. Y quizá lo más relevante es lo que ha cambiado en solo una generación. Un país como tantos otros, tan refractario, donde se escondía, se humillaba, se denigraba a la gente que amaba a personas de su mismo sexo, hoy se ha convertido en un orgullo de país. El orgullo es uno de los orgullos de España en estos momentos, como estamos viendo. Por tanto, sí, claro, la lucha por los derechos es una lucha permanente por los derechos. Hay que seguir reconociendo todos aquellos espacios de discriminación, hay que seguir combatiendo culturalmente, políticamente cualquier tipo de discriminación, y aunque hemos ganado muchísimas voluntades a la libertad, hemos ganado muchísimas voluntades al amor sin más, al amor en la más profunda y sentida expresión de ese término, pues siempre habrá ángulos ciegos, siempre habrá esquinas donde eso no se entienda. Ahora hemos tenido un avance importante con una progresista ley trans y, sin duda alguna, en el futuro habrá nuevas conquistas por lograr, habrá nuevas dignidades por restablecer, habrá nuevos derechos por conquistar. Esa es la historia de los derechos, que cada derecho abre la puerta a nuevos derechos. Solamente de su primera respuesta me salen varias preguntas. Vamos a la ley trans, que era una de las que tenía preparada. Le quería preguntar su opinión sobre esa ley. Bueno, parece que es una ley que va en la línea de las recomendaciones de los grandes organismos internacionales, de reconocer, proteger y garantizar lo que es la transexualidad y lo que representa la autonomía en la voluntad, con las garantías que siempre sobre eso hay una cierta discusión y no debemos de entenderlo con ningún prejuicio, porque seguramente el tiempo nos irá madurando cuáles deben ser los elementos, las condiciones en las cuales una persona se autodetermine voluntariamente. Por tanto, me parece que es un gran avance, como todas las leyes. Fíjese usted que nosotros hicimos una en el 2007 para reconocer el cambio de sexo. En aquel momento fue muy progresista y un avance que todo el colectivo trans recibió con aplausos, pero evidentemente el tiempo ha demostrado que se puede perfeccionar y mucho, y yo creo que esta ley será un gran avance. ¿Entiende las críticas que reputadas feministas del Partido Socialista hacen a esa ley? Quiero decir, ¿la autodeterminación de género es un problema para las mujeres o puede serlo? Bueno, ese es un debate que está ahí abierto. Y tengo la percepción, desde ahí me he aproximado, fíjese, que es una cuestión más bien generacional. Es decir, ¿qué he percibido? He percibido, y esto es entendible, o sea, yo entiendo que quien ha tenido una formación sobre el feminismo muy determinada, pues puede haber personas que tienen una visión hacia la ley trans más crítica. Sin embargo, ¿qué he percibido? He percibido que la gente más joven, mayoritariamente, abrumadoramente, de forma mayoritaria, está de acuerdo, entiende muy bien esto, lo considera como algo natural, como algo lógico, como algo racional, y siempre me acompaña esa reflexión, porque creo que cada generación conquista nuevos derechos, cada visión de cada generación tenemos que confiar que es una visión
de mayor avance. Sin duda alguna, pienso que he tenido una visión mucho más abierta, más perfecta que la generación de mis padres, en todo lo que son derechos individuales y libertades, y pienso que la generación que a mí me sigue, la de mis hijos, la de la gente joven, tiene una visión mejor, más abierta. Bueno, quizás sea mi indeclinable fe en el progreso. Y siempre he pensado, esto es muy importante, que si un derecho abre la puerta a otro derecho, es porque la conquista de derechos es infinita. Porque el progreso moral, el progreso de la condición moral de los seres humanos no tiene límites. Usted ha hablado en la anterior respuesta, no sé si ha dicho para el cambio de sexo condiciones o bueno, que se irá como evolucionando. La ley de 2007 hablaba de que eran necesarios informes psicológicos. ¿Usted no lo ve ya necesario? Bueno, creo que ha habido una evolución desde el punto de vista del conocimiento, de los expertos en esta materia, que abren otras posibilidades y me parece que puede ser perfectamente razonable y que no puede haber ningún elemento que suponga una discriminación, un prejuicio. Garantías sí, garantías como todo acto de derecho tiene que tener unas garantías de reconocimiento de un derecho, etc. Pero prejuicios o discriminaciones no. Ese es el pasillo por el que tenemos que atravesar. ¿Pero usted cree que las garantías están garantizadas, valga la redundancia, en esa ley? Bueno, la ley está todavía a debate en el Parlamento, ¿no? El Gobierno la ha llevado, vamos a ver cuál es el resultado final, pero no parto con ninguna desconfianza ni prejuicio. Creo que tenemos que confiar en el legislador, que seguramente luego, además, como ha pasado, pues luego se perfeccionará con jurisprudencia de los tribunales y iremos delimitando un núcleo que es el contenido de ese derecho. Creo que tenemos que, nadie puede decir de una forma dogmática y doctrinaria, esto tiene que ser así, así, no. Creo que es precisamente la democracia, la deliberación, la profundidad, la que nos llevará, pero partiendo del principio de la autonomía, de la no discriminación. Creo que ese es el aspecto fundamental de la cuestión. Otro de los debates que hay entre el feminismo y una parte del colectivo LGTBI es la gestación subrogada. ¿Cuál es su opinión? Bueno, pienso que, en coherencia con lo que acabo de expresar, del carácter progresivo de nuestras condiciones y de nuestra percepción moral de los seres humanos, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Creo que entiendo también, ¿no?, lo que el colectivo gay representa. No hago un juicio moralmente despectivo hacia esas posiciones, lo entiendo. Creo que uno de los aspectos esenciales de la vida y de la democracia es siempre entender que es algo más que escuchar, ¿no? Es no tener prejuicios. Pero le he dado muchas vueltas a este tema, Le he dado muchas vueltas. Creo que la responsabilidad de un Estado, de una sociedad madura, debe de inclinarse por no considerar un camino ni ejemplar, ni permisivo, ni permisible, la gestación subrogada. Lo que pasa es que, actualmente hay como una ventana que permite la gestación subrogada de españoles en otros países. ¿Hay una forma? ¿Usted lo prohibiría? Bueno, claro. Tuve delante de mi mesa de despacho algún caso de estos. Se plantea un dilema muy difícil cuando se ha producido el hecho y luego la situación. Tenemos que mirar el interés del menor. Recuerdo perfectamente que en esto incluso había posiciones en la toma de decisiones judiciales y jurídicas discrepantes, ¿no? Creo que la visión es respetar los derechos del menor en una situación por eso dada. Se hizo la instrucción aquella de 2010. Claro, exactamente. Que sé que, hay que decir, este es un fenómeno, entre comillas, ¿no? La palabra fenómeno muy nuevo, ¿no?, donde todavía no hay una gran reflexión
no hay una suficiente maduración en la reflexión jurídica. Fíjese, porque hay un interés contrapuesto, evidentemente. Uno, que no nos gusta, no queremos admitir la gestación subrogada, pero cuando se produce hay un menor y hay un conflicto de intereses que hay que intentar armonizar, como en tantas otras cuestiones que afectan a derechos tan sensibles, tan íntimos y tan importantes. O sea, que la instrucción usted la mantendría. Bueno, no fue mía la instrucción, ¿no? Bueno. Directamente, pero creo que tenemos que tener esa sensibilidad hacia los menores. Ha dicho que el día que se aprobó el matrimonio igualitario fue uno de los más emocionantes de su mandato. ¿Qué sintió cuando el Constitucional avaló esa ley? Bueno, sentí tranquilidad, aunque debo decir que la sentencia que me gustó más sobre el matrimonio igualitario fue la del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Paradójicamente, hoy hay otro Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La sentencia que reconoció el matrimonio homosexual del Tribunal Supremo de los Estados Unidos es una grandísima sentencia. Su ponente, un magistrado centrista, Kennedy, de apellido Kennedy, que culminó una de las frases mejores que he escuchado como argumento para reconocer el matrimonio igualitario. Se trataba de un caso concreto, como siempre en la jurisprudencia norteamericana, de una pareja que uno de ellos pues, está en proceso ya creo que incluso con el proceso judicial muere, porque tiene una enfermedad, uno de los cónyuges, y el magistrado Kennedy dice que no se puede dejar de reconocer un matrimonio a un amor que sobrevive a la muerte. Me parece una excelente frase que la conservo. Esa es la jurisprudencia que me gusta. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional me tranquilizó, pero los argumentos fueron un poco, en fin, de si había cambiado la sociedad, en fin, pero bueno, dejémoslo ahí. Esa sentencia tardó 7 años en llegar. La sentencia del aborto todavía no ha llegado. Ahora mismo me baila la fecha, pero después de 12 años. 2010. O sea, 12 años. Ya aprobó la ley de... ¿Es el Poder Judicial uno de esos poderes ocultos que Sánchez ha denunciado y que usted ha denunciado también, que buscan derrocar gobiernos progresistas? No, no es un poder oculto. El Tribunal Constitucional. Pero claro, en democracia, como estamos viendo, hay una creciente importancia de las decisiones judiciales. Lo digo por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El Tribunal Constitucional en España ha tenido momentos de gran autoridad, alguna sentencia que ha podido ser más discutible, y confío en que la sentencia de la interrupción voluntaria del embarazo sea una sentencia favorable. No pienso que el legislador tiene una autoridad inequívoca y que en la Constitución no hay nada que impida algo como es la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo a través del sistema de plazos, que por cierto, no se recuerda, pero desde que la Ley de Salud Reproductiva y interrupción voluntaria del embarazo de 2010 está en vigor, el número de abortos se ha reducido. Tenemos las garantías de que esa interrupción voluntaria del embarazo se hace en el marco de una legislación con garantías, etc. Todos sabemos, la historia es tozuda, que lo único que suponen las leyes contra la interrupción voluntaria del embarazo es abrir la puerta a los embarazos clandestinos, inseguros y de alto riesgo para las mujeres. Más allá del debate del derecho de las mujeres a la reproducción, que para mí personalmente es claro, pero también tiene un efecto luego social y real muy importante. No, esos no son poderes ocultos. Quizá algunas de las informaciones que, por ejemplo, hoy estamos viendo, de cómo se fabricaban dosieres contra algún partido político desde determinadas responsabilidades o con la colaboración de determinadas responsabilidades, eso sí tiene una pinta de poderes invisibles
además, en fin, de esos que producen repugnancia, ¿eh? En un país democrático, producen repugnancia. Esos son poderes invisibles. Esos poderes, o sea, ¿usted detectó esos poderes cuando estaba en el gobierno? Sinceramente, tuve un tiempo en el que, salvo, fíjese lo que fue, no tanto poderes invisibles, sino poderes que se usaron de forma maniquea o con un fin muy concreto, ¿no? Todo el proceso, que ya se ha olvidado, obviamente, todo el proceso en el cual se puso en cuestión algún magistrado del Tribunal Constitucional, ¿no? Pensando en la sentencia del Estatut de Cataluña, fue sí un momento un poco en el que a mí me produjo una gran incomodidad, ¿no? Cómo se utilizaban algunos de los instrumentos del Estado de Derecho para buscar otros fines. Y recuerdo en la historia ya recuerdo algún pronunciamiento de algún general en torno al estatuto del proyecto en aquel momento de Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es impropio completamente en una democracia y que por tanto pues puede entrar dentro de la consideración de poderes que se extralimitan y que afectan al proceso de las reglas inequívocas de la democracia. Pero me parece, en fin, me parece más grave, sin duda, lo que es la colusión de políticos con personajes que en la sombra intentan fabricar dosieres contra partidos y dirigentes. Esto a mí me produce consternación y una seria preocupación. Yo lo que le iba a preguntar es si la derecha trata de ganar con los jueces y en los tribunales lo que no gana en las urnas. No lo sé, pero también sé que las urnas, que los ciudadanos votan con plena conciencia y saben que en una democracia hay una parte, afortunadamente yo pienso que mayoritariamente de juego limpio y otra de juego menos limpio, pero también está en la conciencia de los ciudadanos. Ahora, sí me parece que una buena democracia, una democracia de calidad, lo que debe es poner esto encima de la mesa. O sea, no nos debe de extrañar, porque todos los países tienen zonas no brillantes, ya no digamos la primera democracia del mundo. Fíjense lo que hemos visto, que aún uno se sorprende de leer la investigación que se está produciendo por la toma del Capitolio, se sorprende, ¿no? La primera reacción es sorpresa, en la primera democracia del mundo. Por tanto, bueno, ¿qué conclusión? Pues la misma que en los derechos. La democracia es una lucha por la democracia continua. Los derechos son lucha por el derecho. Entonces no podemos tener una visión ingenua, pero sí tenemos que promover, y ahí tanto los partidos políticos y los periodistas, de una manera muy importante, tienen en mi opinión, la responsabilidad de poner encima de la mesa las cosas que pasan, que se sepan y que los ciudadanos puedan efectivamente determinar quién juega limpio, ¿no? Volviendo a su primera respuesta, España es líder en avances sociales, pero a la vez estamos viendo cruentas agresiones homófobas como la del año pasado a Samuel Ruiz. ¿A qué lo atribuye y si puede haber un retroceso en todas estas conquistas? Si están en peligro. Acabo de afirmar que la lucha por la democracia es una lucha permanente por la democracia y que la lucha por los derechos es una lucha permanente por los derechos. Eso nos lo enseña la historia, que han sido durísimas las condiciones para conquistar derechos que hoy nos parecen inequívocos, como los derechos de abolición de la esclavitud. No olvidemos que la esclavitud convivió con la democracia. Hoy, cada vez que recordamos esto, nos produce perturbación. Los derechos de igualdad de las mujeres, que aún en términos históricos
aún no han hecho más que empezar. Siempre lo digo, el feminismo acaba de empezar en la historia y por tanto, en fin, queda un camino larguísimo por recorrer. Los derechos LGTBI son aún más recientes en cuanto a aspiración que emerge socialmente, que se reconoce, que hace abrir la mente a tantas personas, que produce una liberación social, una manera más amable de ver la vida. Claro que siempre habrá momentos de combate. ¿Por qué? Porque detrás de todas las conquistas de derechos siempre hay poderes que pierden poder. Digo, poderes culturales, valores, doctrinas, normas, convenciones, poder al final. Al final, poder de hacer una sociedad de una manera determinada. Pero, en mi opinión, la sociedad española, esta conquista la ha ganado para siempre. No tengo ninguna duda. Es de los países en los que más ha arraigado, de los que más fuertemente ha arraigado. O sea, veía hoy el debate que hay sobre el tema de la bandera del Ayuntamiento de Madrid, con el orgullo de este año. Pero fíjese, veía un dirigente del PP que no aprobó esa ley, explicándose, defendiéndose, diciendo, no, si nosotros apoyamos el orgullo totalmente, apoyamos la bandera, pero hay una sentencia. Es decir, el cambio en 17 años es impresionante. Es impresionante de asunción social y creo que en España no tenemos, insisto, hay que combatir cualquier discurso, acción, preservar, pero no tenemos un problema de retroceso. Mucho peor están en otros países como Estados Unidos, por ejemplo. Le iba a preguntar si no le preocupa que la irrupción de la extrema derecha pueda perjudicar, ¿no? Hay que estar más atentos, hay que estar más comprometidos, pero de fondo, con perspectiva de tiempo, no. Con perspectiva histórica, creo que esto es para siempre y que en todo caso mejoraremos las condiciones. Dice, hay que estar atento, las advertencias sobre la extrema derecha no están calando. No sé qué está haciendo mal, qué están haciendo mal las fuerzas progresistas o qué está haciendo bien Vox. Bueno, es un debate sobre el que todavía no hay conclusiones, pero no solo en España, sino en todas las sociedades democráticas. El que en un momento de crisis como el que prácticamente atravesamos sin continuidad desde 2008-2009, posiciones extremistas, radicales, fundamentalistas, emerjan en el escenario, bueno, no nos debe de extrañar. No creo que tengan futuro. Incomodan, perturban, pero el futuro no va a estar ahí. Y siempre he pensado que la izquierda, los demócratas, porque en definitiva cuando alguien habla de la igualdad de género no está poniendo una ideología, está simplemente culminando un proceso de racionalidad, de convención que ha sido aprobado por Naciones Unidas, por todos los países del mundo. Hablar de igualdad de género. Entonces es un poco, en fin, patético que esto se le atribuya a una ideología y demás, como otros elementos. Creo que eso no tiene futuro, que es una mercancía oxidada prácticamente cuando nace. Que tenga un cierto auge electoral, los partidos que están a la derecha, creo que va a ser temporal. Dos preguntas más. Usted le ha dado un sobresaliente al gobierno de coalición. Justo estamos viendo estos días choques importantes por el gasto militar. ¿Cree que habrá una ruptura antes de que termine la legislatura? No. Mi opinión es que la coalición va a perdurar toda la legislatura y mi opinión es que se va a solidificar y a mejorar el clima de unión en la coalición en esta, digamos, año y medio o recta final o segunda parte de la legislatura. Ese es mi pronóstico. Voy a otra ley que fue muy importante durante su mandato, la Ley de Memoria Histórica, que ahora se está reformando. ¿A usted le parece bien que a través de esa ley se vayan a estudiar posibles vulneraciones hasta 1983? Felipe González no lo ha visto con buenos ojos. Bueno, Felipe González ha dicho que no lo había leído, por tanto, pero que no le sonaba bien. Pero yo creo que debe de leerlo
Y fíjese, esto sí que es, a veces no puede haber una democracia y un debate de oídas. Esto es muy imperfecto para un país, porque cuántas veces me ha ocurrido que la ley de memoria del 2007, he estado en debates, en foros, en almuerzos con amigos, hablando, y es que hay que leerla. Hay que leer el preámbulo, la exposición de motivos de la ley del 2007, de la ley actual y los contenidos. Ambas hacen una exaltación de la transición democrática. Es una cosa realmente paradójica. Y lo que establecen, lo que vienen a establecer es decir, oiga, la transición democrática fue un éxito. En aquel momento no pudimos, seguramente, atender todas las cuestiones que la dictadura había dejado abiertas, como, sin duda alguna, el tema fundamental era el tema de las familias que no sabían, o no saben todavía muchas de ellas, dónde están sus seres queridos. Eso dice mucho de una democracia que va avanzando en reconocimiento, en dignidades, en procesos. Eso es poner en cuestión la transición, eso es no entender la transición. No entender la transición, no entender la reconciliación, no entender lo que representa que eso fue el inicio de un gran camino. ¿Pero usted cree que en esa transición se produjeron vulneraciones de derechos? Bueno, se va a estudiar. Claro, se va a estudiar y me parece bien que se estudie. Fíjese, la ley de la memoria de 2007 estableció algo que había quedado en el olvido, desapercibido. Por ejemplo, y que establecimos el reconocimiento, que eran las personas que por su condición de homosexual habían sido condenadas, habían sido reprimidas, y se les hizo un reconocimiento. No había sucedido en todo el proceso democrático y en toda la transición. Siempre la democracia tiene la capacidad para ir un poco más allá, para mejorar, para incluir a todo el mundo en su dignidad. ¿Cree que una de las principales críticas se hace en realidad porque es Bildu quien ha hecho esta propuesta? La ley del 2007 fue igual y no estaba Bildu. O sea, esto es un argumento más. Esto es la dificultad que hay por parte de un sector de la opinión de entender a fondo y, si me permite, con una visión de compasión que es propia de la democracia. Porque la democracia es amabilidad, es hospitalidad, es compasión, es afecto, es reconocimiento y dignidad a los que no lo han tenido. ¿Eso ofende a los que lo han tenido siempre? Increíble. Me resulta increíble. Es decir, hay una mala comprensión y una utilización partidaria. Pero, insisto, creo alguna vez he tenido la tentación de ir a uno de los debates de esos cuando estoy viendo las tertulias con las leyes y leerlas. Porque mi gran perplejidad es que cuando lees las exposiciones de motivos, pues la gente dice, pero es que yo no sabía que decía esto. Bueno, pues lo hemos visto hasta con Felipe González, es decir, bueno, pues eso, por lo menos ha tenido la honestidad de decir que no lo he leído, pero, es decir, entonces, ¿qué tenemos? ¿Un preconcepto? Es que la democracia necesita un cierto apego a las cosas que se escriben, a las leyes. Para acabar, le quería hacer una pregunta en clave internacional, que usted ahora está muy volcado, creo, en la política internacional. Le quería preguntar, sé que usted apoya la decisión de Pedro Sánchez sobre Marruecos y sobre el Sáhara, de apoyar la propuesta de autonomía marroquí. ¿Esto se ha hecho para congraciarse con Estados Unidos? ¿Y cuál puede ser la solución de cara a Argelia? O sea, quiero decir, ¿Argelia se va a convertir en un problema? No, nadie debe extrañar, porque ya en 2007 yo me expresé con claridad en torno a que la vía de la autonomía que había ofrecido Marruecos me parecía la mejor vía para la solución de un conflicto que en fin, son 50 años, es muy triste, muy lamentable, ¿no? Nadie le debe extrañar, porque eso comporta una solución de acuerdo, pacífica, sin que haya un blanco-negro, que son las soluciones que mejor resultado dan en política siempre.
Pero sí le puedo decir una cosa, que esto sí me sorprende porque lo he leído, ¿no? En los casi 8 años que estuve en el gobierno, creo que eso sigue así, no tengo ninguna duda. Es decir, si hubo un tema que nunca apareció en nuestros diálogos de avenencias y desavenencias con Estados Unidos, fue el tema de Marruecos. Es decir, se habló, por ejemplo, sí me resulta totalmente fácil recordar que Kosovo era una gran obsesión de Estados Unidos con España. Por ejemplo, Kosovo, por supuesto Latinoamérica, Afganistán, Irak, sin duda, pero no, Marruecos no lo fue y no creo que ahora lo... Ahora lo puede ser como objetivo estratégico por el tema de Rusia. No, no lo creo, no lo creo. Yo creo que esto, en fin, en mi opinión, por supuesto no estoy sentado en la mesa, pero no, conociendo cuáles son las prioridades de la política norteamericana y lo que sucede con Marruecos, no creo que ese sea un ángulo trascendental para la política de los Estados Unidos. Muchas gracias, no quiero abusar. Muy bien, muchas gracias.